todos. Nuevamente para mí es un privilegio estar con ustedes conectado a esta hora. Hoy vamos a continuar con la tercera sesión que tenemos prevista en el proceso de formación y desarrollo de líderes en esta época de crisis y el tema inicial que es cómo liderar en tiempos de crisis. En la noche de ayer vimos un poco algunos pasos y algunos tips de cómo hacer planeación estratégica, personal o corporativa, cuáles son los elementos más importantes de la planeación estratégica y por qué un líder tiene que hacer planeación estratégica. El tema de ayer, que es primero las personas, tiene que ver evidentemente con que primero es el líder, porque el líder es el responsable de la formación y desarrollo de los seguidores para que se conviertan en líderes. Y esta es una tarea de todos los días. Este no es un tema que tenga un tiempo determinado, no es un tema de lidero solamente en la mañana, no en la tarde, sino que es todos los días, a toda hora. Los líderes estamos formándonos y estamos formando líderes 24 horas al día. Y lo hacemos de diferentes maneras. Porque es importante que un líder sea enseñable, que es el tema de hoy. Es importante que un líder sea enseñable porque es necesaria la autosuperación. Nosotros no podemos considerar que hasta donde hemos llegado ya hemos terminado y que no nos queda más por hacer. Todos los días se nos presentan retos diferentes, todos los días se nos presentan circunstancias diferentes que nos hacen ver que tenemos que crecer, que tenemos que avanzar y que tenemos que enfrentar el tema desde el momento en que tengamos la situación que tenemos que vivir y cómo lo vamos a resolver. Por eso es importante el desarrollo. El desarrollo es una decisión que puede marcar la diferencia. Es decir, el desarrollo no es un tema que solamente se da de una manera natural. No es crecer naturalmente. Una persona que envejece no significa que se haya desarrollado. Y aquí voy a hacer un paréntesis o un símil con lo que tiene que ver con la economía. Los países buscan desarrollarse y algunos países buscan crecer, pero no necesariamente el crecimiento les genera desarrollo sostenible. Y el ejemplo muy práctico tiene que ver con un niño que a los 10 años pueda estar midiendo 1,70 de estatura, pues es un niño que está creciendo de una forma desbordada, pero eso no significa que ese niño se esté desarrollando coherentemente a su condición de niño. Y a los líderes a veces nos pasa lo mismo. Nos mantenemos en una condición muy precaria y pensamos que crecer es llenarnos de muchísima información, pero no estamos desarrollándonos. Por eso el desarrollo es una decisión personal, es una decisión que cada uno de nosotros tenemos y debemos de alguna manera surtir de la forma en que mejor nos haga sentir ese proceso de formación. La diferencia se encuentra en el deseo de lograr su potencial y no hay nada más efectivo para lograr ese potencial que el compromiso de desarrollar o desarrollarse personalmente. Es decir, yo necesito saber hasta dónde puedo llegar y la única manera de lograrlo es desarrollándome para lograrlo. Los atletas todos los días están entrenando, los atletas todos los días están en el proceso de mejorar sus marcas personales y tienen un objetivo puntual y por lo general siempre son los Juegos Olímpicos. Cada vez que un atleta llega a los Juegos Olímpicos, sí pasó por esos Juegos Olímpicos, pero él no se queda ahí. Él sigue entrenando para los siguientes Juegos Olímpicos y la naturaleza de los deportes nos enseñan a que la gente tiene que estar entrenando, o sea, que la gente tiene que estar practicando. Todos los días vemos casos puntuales de eso. Hace algunos años conocí la anécdota de un maestro, de un profesor, al que los alumnos le preguntaban que por qué estudiaba tanto, que siendo él ya profesor, ¿por qué estudiaba tanto? Y la respuesta que dio me pareció muy inteligente y muy importante. De hecho, marcó en mi vida de formación una pauta importante para seguir creciendo. El maestro le responde a la persona que le pregunta con una metáfora. Y entonces él le dice, si tú estuvieras en el desierto y te encontraras con un lago, con un oasis, pero el agua está estancada, por más que tuvieras la necesidad de beber, ¿beberías?
y el estudiante le dice, depende. Porque si el agua está limpia, está pura, pues bebo, pero si el agua no está limpia y no está pura, no voy a beber. El maestro entonces lo inquiere y le dice, y si es un agua que está estancada hace muchísimo tiempo ahí, ¿qué crees que pueda contener? Y el estudiante le replica que muy seguramente va a estar sucia, que va a tener elementos oxidantes y que no va a ser atractiva para beberse esa agua. Entonces el maestro le dice, y si lo que te encuentras es un río, en donde el agua está fluyendo constantemente, entre el agua estancada y el río que fluye, ¿cuál de las dos opciones encontrarías más atractiva? Y el estudiante obviamente le dice, pues el río, porque es que el río me trae agua fresca. El maestro entonces le dice, precisamente por eso es que tenemos que seguir estudiando, porque las personas que van a beber de nuestro conocimiento necesitan conocimientos frescos, necesitan conocimientos vitales, que sean nutritivos. Si yo dejo de estudiar, le dice el maestro, pues me voy a convertir en un lago estancado, en donde lo que yo pude dar en el futuro ya no va a ser atractivo para nadie y por tanto ya no, nadie va a acudir a beber en este estanque. Por eso necesitamos estudiar, por eso necesitamos superarnos, por eso necesitamos crecer, porque somos como ríos para la gente, para las personas que estamos liderando. Nosotros estamos en un proceso de formación de personas y para eso vamos a plantear unos principios fundamentales del autocrecimiento emanados de un texto de John Maxwell que se llama Liderazgo, simplemente liderazgo. Y uno de sus capítulos se llama el autocrecimiento, la autosuperación. Y de ahí extraje algunos de los principios que él nos va a presentar y que quiero compartírselos hoy. El primer principio es que uno debe escoger una vía de crecimiento. El crecimiento es un proceso de todos los días. Uno, como dije al principio, no lidera por horas, uno va liderando siempre. Entonces, en la medida en que yo estoy liderando todos los días, debo todos los días estarme formando, todos los días debo estar aprendiendo, todos los días debo estar actualizando. En la primera sesión tocamos el tema del conocimiento de la crisis, que cuando estamos en crisis lo primero que tengo que saber es cuál es la crisis. Y en este momento en que estamos viviendo coyuntural con relación a la situación de pandemia que tenemos, pues hay mucha información y hay mucha información que no es muy juiciosa. Ya yo no miro casi mi teléfono porque está lleno de información, alguna muy optimista, otra muy pesimista, pero no sé en cuál confiar ya. Un amigo me escribió qué día y me causó mucha curiosidad lo que escribe porque me dice que de tanta información del coronavirus que le está llegando a su teléfono, el teléfono ya no le timbra, sino que está tosiendo. Y creo que nosotros estamos viviendo situaciones muy parecidas con eso, porque ya no sabemos qué pensar, ya no sabemos si asomarnos a la ventana, que porque el virus está en la calle, que porque está en el asfalto, que porque está en las barandas, que porque está en el ascensor, que porque está en todos lados. Y esto yo creo que nos puede generar una situación de paranoia y de salud mental que puede conducirnos a tomar decisiones equivocadas. Por eso tenemos que estar informados. Por eso, como líderes, debemos ser fuente de información para quienes nos siguen. Muchas personas nos llaman a preguntarnos qué hago, cómo resuelvo esto, qué debo hacer, debo salir, no debo salir. Y si nosotros tenemos un equipo de seguidores que están ahí, muy seguramente nos van a buscar para eso. Por eso es una responsabilidad. Y tenemos que formarnos con un juicio muy sano. No podemos estar recibiendo cualquier cantidad de información. Alguna vez en una ocasión conocí a una persona que iba con su niño en el bus, en una buseta, y estaba muy preocupada porque él no estaba alimentándose bien su niño, y yo le pregunté qué le daba de comer, y evidentemente me habló de todas las harinas, de todos los carbohidratos, de todo lo que le daban, de los paquetes, de todo este tipo de cosas que hay en el mercado. Y ella consideraba que lo estaba alimentando y lo que estaba haciendo era dándole comida, pero no lo estaba nutriendo. Y lo mismo nos pasa a nosotros con la información. No hay una información que nos nutra lo suficiente. Hay mucha información que nos engorda, que nos hace obesos en el cerebro. Y entonces esa información que se atiborra en el cerebro no nos permite filtrar lo que de verdad
necesitan las personas a las que lideramos. Por eso, dentro de los textos de formación de John Maxwell tenemos las 21 leyes irrefutables del liderazgo, y su primera ley es la más importante para mi concepto, es la ley del tope. ¿Qué dice esa ley del tope? Que en la medida en que el líder crece, crece su equipo, y que la medida de mi crecimiento va a dar la medida del crecimiento del equipo. Y ese crecimiento es constante y se da a través de la formación, del entrenamiento, del aprendizaje, porque allí es donde se va a concentrar todo lo que yo voy a enseñar después. Por eso es importante que esté estudiando. Entonces, lo primero que debo hacer es entender que la vida del líder es una vida de crecimiento constante. Es decir, aquí la meta es el crecimiento. Y el crecimiento es el que nos va a dar la vía hacia el éxito. El crecimiento es el que nos va a llevar por el camino que nuestro propósito nos guíe. Y eso lo hacemos a través de nuestra propia formación. Nosotros somos responsables de nuestra formación. Nadie va a venir a decirle a uno que tiene o que no tiene que aprender. Por eso es importante que yo sepa en qué soy bueno, y en eso que soy bueno tengo que especializarme. Ahora, puedo ser muy bueno en muchas cosas, y lo ideal es que eso que soy bueno en muchas cosas, pues las haga bien. Entonces, no necesariamente me voy a especializar en una sola área, sino que las cosas o los temas que yo pueda manejar con una habilidad consciente de saber y de poder comunicar ese conocimiento al otro, lo tengo que especializar, y puedo hacerlo en diferentes áreas, pero con la certeza de que lo voy a hacer bien. No podemos convertirnos en esos toderos persas que necesitan un líder para esto, o para esto, o para esto, y yo soy. No, hay temas en los que definitivamente yo no tengo habilidades y no me interesa tenerlas, o no me siento a gusto, y simplemente las desecho. Pero hay otros temas en los que estoy muy interesado en aportar, como este, por ejemplo, en el que me debo preparar, en el que tengo que sentarme, leer, escribir, tomar nota de lo que estoy haciendo para poderlo comunicar de una manera atractiva para quien esté interesado en aprenderlo. El segundo principio es empiece hoy, es decir, nunca es tarde nunca es tarde para empezar. Es decir, hay una frase que es importante, y es que siempre hay un momento. Tal vez usted lo ha dejado para mañana, para mañana, para mañana. Empiece, comience, no importa. Es mejor hecho que perfecto. Es decir, arranque y hágalo, comience a crecer. Porque el crecimiento no es automático, eso no se va dando de una forma automática como una planta a la que se siembra silvestre y comienza a dar. Hay plantas que crecen pero que no dan fruto. Y el fruto se da porque hay una buena raíz. Si no hay buenas raíces, no hay fruto. Entonces, tenemos que concentrarnos más en las raíces del líder que en los frutos que el líder está dando. Y las raíces tienen que ver con la convicción que él tiene de su liderazgo, y con la actitud, que es una palabra que vamos a tener reiteradamente en estas charlas, y con la actitud que él tenga hacia lo que quiere liderar. Como dije anteriormente, envejecer no es crecer. Una persona puede envejecer, pero no crece, y muy seguramente no se desarrolla. Y los líderes necesitamos crecer y desarrollarnos. Y aunque estemos viejos, vamos a seguir liderando. Y entonces allí ya la vejez nos va a dar la sabiduría, que fue el tema que toqué al principio, ayer, con relación a qué es lo que hace para que yo sea sabio. Entonces, ese proceso de formarnos tiene que empezar, que es una determinación de hoy, porque es mi responsabilidad el crecimiento. Reitero, nadie va a venir a decirnos qué tenemos que hacer. El tercer principio tiene que ver con que yo me tengo que enfocar en mi desarrollo personal y no en mi realización personal. Ahí hay una diferencia importante. Hay quienes quieren realizarse, y realizarse es llegar como a la etapa final y ahí quedó. Y acá no nos convoca el tema. Acá lo que nos convoca es que tenemos que crecer, porque la realización se va a dar al final, cuando ya definitivamente deje la huella. Entonces no puedo determinar que mi meta sea realizarme en 3 años, sino que tengo que seguir creciendo. Eso me va a llevar a un proceso de formación muy acucioso, muy detenido. Yo soy el responsable de eso, y soy el responsable de que mi equipo crezca conmigo. Porque en la medida en que yo voy creciendo, reitero, ley del tope, en la medida en que yo voy creciendo, mi equipo se ve de alguna manera motivado a crecer, a buscar información adicional, y yo debo exhortarlos para que lo hagan. El cuarto principio
tiene que ver con que a veces nos sentimos satisfechos con lo que estamos haciendo y ahí queda el tema. Y resulta que no es la invitación, es decir, cada cosa que logramos, aunque es un paso importante en nuestro proceso, nos va generando una nueva expectativa, una nueva innovación. No puedo sentirme satisfecho con lo que llegué, entonces aquí la idea no es que yo me llene, no puedo ser el estudiante eterno, porque hay quienes se convierten en el estudiante eterno, porque al final de todo esto tengo que aplicar, llegar a la acción con todo lo que aprendí, pero tampoco me puedo satisfacer con lo que hasta ahora he hecho. Entonces hice un curso, ya terminé, no lo necesito más, ahora voy a comenzar a hacer lo que aprendí y voy a posponer el tiempo del aprendizaje. Y reitero, como el liderazgo es constante, es diario, pues es diario mi proceso de formación. Ahora les voy a dar unos tips que he aprendido y que comparto con muchos de los líderes con los que tengo la oportunidad de formar a otros líderes, y muy seguramente ustedes van a encontrar allí elementos que les va a llamar la atención. Los quiero motivar a que eso pase. He extraído una frase del texto de Maxwell que dice: un ganador solo sabe lo mucho que le falta por aprender, aunque sea considerado un experto por los demás. Una persona que es ganadora siempre sabe que tiene que aprender. Y así los demás digan que es un experto, esa persona tiene que seguir aprendiendo. Porque la experticia no tiene un límite. Siempre va a haber la posibilidad de aprender más y más. Siempre y cuando ese aprendizaje se lleve a la acción. Si no se lleva a la acción, no va a pasar mucho. Y dice él que un perdedor quiere ser considerado un ganador o un experto por los demás antes de haber aprendido lo suficiente para saber que no sabe mucho. Y tal vez ustedes conozcan muchas personas que creen saber de todo. Todos lo saben, conocen personas, uno mismo llega a editar una charla de liderazgo en algún lugar y siempre hay una persona que todo lo sabe, que uno pareciera que la persona que está al frente no le es suficiente, pareciera que el tema ya lo ha tocado, y ese tipo de personas no aportan mucho a los procesos de formación de líderes. Y tal vez esa persona en teoría es un líder, tiene un cargo y en ese cargo tiene personas a cargo o tiene personas bajo su responsabilidad. Y en ese sentido probablemente no vaya a permitirle a la gente crecer. Entonces, aquí la invitación es que tenemos que entender que nosotros no somos un producto terminado. Es decir, nosotros ya terminamos, eres líder, te certificaste, eres líder, se acabó. No, ese es el comienzo. El comienzo para desarrollar a los líderes. Un líder se identifica o se conoce cuando ve un problema y lo quiere solucionar. No necesita nada más. Por tanto, usted es un líder. Cualquiera de nosotros puede ser líder. No es un privilegio de unos pocos. Todos nacimos con la posibilidad de liderar. La diferencia es que algunos tomamos la decisión y entramos en acción y comenzamos a liderar. Y otros simplemente se quedaron esperando a ser seguidores de otros. Reitero, no se sienta satisfecho con lo que ha hecho hoy. Siempre encuentre algo de insatisfacción. Encuentre algo de que le falta, de que algo hay que mejorar. Así lo haya hecho muy bien. Trate de encontrar eso que podría mejorar lo que hizo antes. Quinto principio, sea un aprendiz constante. Ahora, dije ahora que hay personas que son los eternos estudiantes. Y los eternos estudiantes son los que hacen 35 carreras, 6 doctorados, postdoctorados, pero nunca actúan, nunca llevan a la acción. En la empresa en la que yo estaba trabajando, hicimos un proceso de selección. Y se nos apareció la posibilidad de contratar a una persona para que hiciera análisis, para que fuera analista de riesgos. Era una persona que tenía una maestría en finanzas, que tenía una maestría en riesgos, pero que nunca había trabajado. Esa persona tenía 26, 27 años y llegó a aplicar al cargo. Se presentó esta persona y se presentó un señor de 32 años que trabajó en el área de riesgos de una organización del sector financiero durante toda su vida laboral. Desde que entró a los 18 años, tenía ya 12, 13 años de experiencia en análisis de riesgo y apenas estaba terminando una especialización en riesgos y evidentemente pues tenía una experiencia importante. Cuando se hizo el proceso de selección, se le hizo la misma pregunta a los dos. La respuesta del experto fue práctica.
la respuesta del experto era a partir de su propia experiencia. Y la respuesta del académico, que venía muy bien formado en la universidad, que era la posibilidad de aplicar lo que aprendió en la universidad. No quiero decirles a cuál escogimos, porque definitivamente la experiencia es importante. Entonces, si usted se dedica a ser un eterno estudiante, pero no aplica lo que aprendió en ninguna parte, pues muy seguramente las posibilidades de crecimiento van a ser simplemente eso, crecimiento, pero no desarrollo. Y aquí tenemos que crecer y desarrollarnos. Y el desarrollo da la sostenibilidad de nuestra vida. Eso nos genera madurez, nos genera constancia, nos genera serenidad ante las situaciones adversas, nos da una capacidad mental de tomar decisiones diferentes. Cuando yo tengo un proceso de formación, de crecimiento y de desarrollo, es porque estoy en la capacidad de desarrollar y de formar a otros. El siguiente principio tiene que ver con desarrollar un plan de crecimiento. Y ese plan de crecimiento tiene que ver con cómo me voy a formar. Hay muchas maneras hoy. Hoy tenemos estas plataformas, usted entre a hacer cursos en internet, todos los que quiera. Hay plataformas de formación, hay plataformas de entrenamiento, hay videos, hay audios. Usted tiene la posibilidad de acceder a la literatura que quiera. Usted determina la línea de especialización que quiere afrontar y hágalo, pero hágalo de una vez. Entonces, un plan de entrenamiento puede determinarse por simplemente el tiempo que le dedique. Se necesita de muchísima disciplina y de muchísimo sacrificio, pero no es tan complicado. Yo les voy a dar aquí unos tips que aprendí de mi mentor Maxwell, de mi mentor John Maxwell, que me han llevado a tener una disciplina y una agenda de estudio que me ha permitido alcanzar un conocimiento cada día mucho más nutrido y obviamente me ha transformado de una manera importante para poder ayudar a transformar a los demás. Entonces lo que hago es escoger 1 o 2 libros mensuales para leer y los voy leyendo por etapas. No me siento a leer, a devorarme un libro todo un día. Yo le dedico media hora, 30, 35 minutos a la lectura de un capítulo o de lo que vaya haciendo y lo hago diario. No necesariamente el mismo texto, el mismo día, a veces son 2, 3 libros, pero escucho por lo menos un audio de 40, 45 minutos o media hora todos los días de Maxwell, de Covey, de Blanchard, de cualquiera de los líderes que sigo y de los autores que tienen una línea de pensamiento un poco alineada conmigo, con lo que yo quiero y con lo que yo creo. Veo muchas películas y cada película que veo extraigo de alguna forma textos o parte del libreto que me ayudan en mi proceso de formación de coach, a aprender a preguntar, escenas que pueden de alguna manera ilustrar en una conferencia de liderazgo un tema que quiera plantear. Escucho a mis otros colegas, los consulto, los llamo, los busco cuando tengo dudas, que me refieran bibliografía nueva o que me den sus comentarios pertinentes a lo que estoy tratando de hacer. Me reúno con gente para tener ese tipo de charlas. Los mismos cursos que dicto me enseñan nuevamente porque los tengo que releer y los tengo que volver a aplicar. Entonces ahí hay una agenda que usted puede determinar. Ahora, si usted es un líder de una empresa, pues tiene que enterarse del negocio, tiene que enterarse de la competencia, tiene que saber cosas de lo que está sucediendo afuera para que usted pueda afrontar las decisiones estratégicas que debe llevar. Aquí alguien me pregunta en el chat, ¿cómo lidero o como líder cómo debo elegir a los colaboradores? No es tan difícil. Lo aprendí en un curso que hice hace mucho tiempo, que lo comencé a aplicar y me dio mucho resultado en los equipos que he liderado hasta hoy. Cuando vas a escoger un equipo de trabajo, escoge personas que sean homogéneas en tu temperamento. Es decir, que tu manera de ser, que tu forma de ser sea homogénea con esas personas, pero que sean heterogéneos en la disciplina, en la forma de pensar. Es decir, cuando hablo de temperamento es que si tú eres una persona extrovertida, consíguete personas extrovertidas. Si eres una persona introvertida, consíguete personas introvertidas. Si eres una persona flemático o melancólico, trata de buscar personas un poco como ese nivel, pero que disciplinadamente sean diferentes.
Es decir, que en su manera de pensar sean distintos, porque eso es lo que aporta el tema. Eso es lo que suma. Entonces, si eres una persona muy esquemática, muy organizada, muy cuadriculada, necesitas a una persona introvertida, pero que no sea psicorrígida, sino que sea todo lo contrario, porque esa persona va a ser tu polo a tierra. O al contrario, si tú eres una persona muy extrovertida, muy dispersa, necesitas una persona que sea un poco psicorrígida para que te ayude en el proceso de estructurar tus proyectos, pero que en el temperamento sean homogéneos. O sea, si tú eres colérico, tienes que trabajar con personas que sean coléricos sanguíneos, algún día podremos hablar de esto. Eh, no te consigas flemáticos ni melancólicos porque no va a pasar. Entonces, un poco allí, primero lo que tienes que determinar es cómo quieres construir el equipo y qué personas van a ser las que hacen parte de ese equipo. Eso hace parte del proceso de formación y desarrollo de líderes. Cómo aprender a seleccionar con quién voy a trabajar. Y por eso ayer hablaba de con quiénes vas a desarrollar tu proceso de formación, tu planeación estratégica personal, quiénes van a ser parte de eso. Y ahí los vas a identificar y muy seguramente por ahí vas a encontrar la posibilidad de conformar un muy buen equipo y vas a ser muy productivo. Y si a eso le sumas que te vas a encargar de formarlos y de liderarlos, pues muchísimo mejor. Llegar al éxito va a ser un trabajo más amable, más alegre y mucho más constante y consciente. El séptimo principio tiene que ver con el precio que tengo que pagar por mi formación. En la primera sesión les conté que algo que he aprendido es que uno debe pagar por aprender y no cobrar por enseñar. Porque normalmente cuando uno no cobra por enseñar siempre terminan pagando. Lo que pasa es que termina uno ganando por lo que le gusta hacer y por lo que le apasiona hacer. No es que uno tenga una tarifa puntual, vamos a hacer esto y te vale tanto, no. Si no tienes, no importa, te enseño, porque de alguna manera siempre va a haber una retribución en la formación. Es más bienaventurado dar que recibir, y eso tiene una profundidad importante en la vida de todos nosotros. Si aprendemos a dar desinteresada y generosamente, muy seguramente lo que vamos a recibir es 100 veces más grande. Pero siempre hay un sacrificio, siempre hay un precio que tenemos que pagar. A veces es sacrificar el tiempo de la familia, a veces es sacrificar el tiempo del ocio, a veces es simplemente levantarse muy temprano a estudiar o a leer. Eh, Aquí lo importante es apagar el bombillo un poco más tarde que los demás y prenderlo un poco más temprano que los demás. Y en esa medida voy a tener la posibilidad de tener muchas satisfacciones al final. Entonces siempre hay un precio, pero eso se llama disciplina. Y la disciplina empieza por cuál es mi agenda. Todos los días debo estar pensando en lo que voy a hacer. Viva intencionalmente. Les toqué ese tema en un momento. Vivir intencionalmente nos genera ser conscientes y esa conciencia nos genera constancia. ¿Cuál es la intención que tengo mañana de levantarme a qué? Si no lo tengo claro, muy seguramente no me levanto. Y cualquier hora que me levante va a ser la misma. A las 5 de la mañana o a las 3 de la tarde, no va a pasar nada. Pero si mi intención, si tengo una intención para lograr lo que quiero lograr, muy seguramente esa motivación es diferente. Por eso la disciplina es fundamental. Tenemos que aprender a ser disciplinados. Y la disciplina se adquiere con trabajo duro. Y cuando hablo de trabajo duro no es esfuerzo físico, sino trabajo duro es constante. Que te sientes a leer el libro y que le dediques los 45 minutos y no pares. Y no arrancas, lees 2 párrafos, te levantas, te dispersas. No, 45 minutos concentrado. Y cuando se concentra 45 minutos, muy seguramente vas a hacerlo 1 hora. Lo segundo, toma nota de lo que estás aprendiendo. Haz en una agenda, toma nota de las citas, ponle la página en la que la leíste, porque si algún momento decides escribir algo, vas a poder citarlo y vas a decir, extraído del libro tal, como les dije ahora, el libro Liderazgo de John Maxwell. Esto es como página 162 y tienes la nota puntual, porque en algún momento lo vas a usar. 3. Cada vez que escuches a alguien hablar de algo que te interesa y dice algo que te interesa, toma nota de eso. Hoy los teléfonos celulares nos permiten escribir o grabar lo que el otro está diciendo. 4. Manténgase actualizado en lo que está pasando en términos de todo lo que requiere desinformación, quítelo y
incorpore lo que es información positiva. Apártese de las personas tóxicas, dicen por ahí. Pero ¿quién es persona tóxica? Pues todo aquel que viene a traerle cosas que no avanzan, que no te generan crecimiento. Entonces también la disciplina nos lleva a tomar decisiones de con quién me voy a relacionar y con quién no me voy a relacionar. Tenemos que aprender a construir relaciones rentables. Cuando hablo de relaciones rentables es que ganamos todos en esa relación. Si nos pasa mucho a los comerciales, y acá quiero hacer algo puntual. Ser disciplinado requiere que si usted tiene un plan de trabajo, trabaje en su plan y no permita que otros se lo alteren. Y les doy un ejemplo muy práctico, los vendedores somos muy sociales. Entonces, cuando salimos a trabajar nos encontramos mucha gente, pero nos desenfocamos de la tarea que tenemos que hacer, visitar clientes o prospectos. Entonces puede pasar que usted se encuentre un vendedor, compañero suyo, que le pregunta para dónde va. Usted le dice, voy para Chapinero. Y él le dice, vamos. Y pues, ¿por qué? No, porque es que pues yo no tengo con quién, entonces me voy contigo. Si hay que decirle no, es que yo voy a una cita, no lo puedo llevar, no lo puedo acompañar. Tiene que ser muy determinado en su trabajo. O te encuentras con un viejo amigo al que inmediatamente te dice, ven, nos tomamos un café y te aparta del proceso de cumplir una agenda. Hay que aprender a decir no. ¿Por qué? Porque eso es lo que me lleva a dispersarme y a no tener acción en mi aprendizaje. Entonces hay que trabajar en el plan. El octavo punto y el último punto es ya llegar a la acción. Es decir, lo más importante del desarrollo personal es la acción. Es qué hago con lo que aprendí. Yo me formé en matemáticas y me formé en economía y me he formado en muchas áreas, pero siempre trato de hacer con lo que sé lo que debo hacer y hacerlo bien hecho. Me equivoco, claro, muchas veces me he equivocado y seguramente me equivocaré en muchas otras. Me disperso en ocasiones y cuando me disperso no me doy látigo, pero trato de corregir el tema. Pero acá es la acción. Entonces usted puede liderar desde este momento a quien usted tenga enfrente para liderarlo. Si usted está recogiendo estas enseñanzas que estoy dándole, aplíquelas. Comience paulatinamente. No es una tarea que mañana va a empezar, pero arranque ya a hacer lo que le parezca, le genera más motivación y más satisfacción, lo que le apasiona hacerlo. Entonces, la acción es lo más importante. Nosotros no podemos estar quietos, estancados, tenemos que actuar. Ante cualquier circunstancia tenemos que actuar. Hace una hora y media tuvimos una reunión con un grupo de líderes porque estamos tomando acción sobre lo que está pasando. Porque uno de estos grandes líderes, Juan Carlos Cañón, nos ha invitado a otro grupo de líderes a una iniciativa que él tiene. Él evidencia un problema con este tema del coronavirus y comenzamos a actuar. No nos quedamos ahí en una conversación de una hora de qué vamos a hacer, sino que ya mañana hay una agenda, mañana empezamos. Y de eso se trata liderar y de eso se trata formarse, de eso se trata crecer, de que podamos evidentemente poner en acción lo que estamos aprendiendo. Mi invitación hoy es que ustedes mañana mismo comiencen a actuar, comiencen a hacer. ¿Cuál va a ser su plan de entrenamiento? ¿Cuál va a ser su plan de formación? ¿En cuánto tiempo lo van a alcanzar? ¿Qué plataformas necesitan? Busquen en internet. Hay cualquier cantidad de institutos en donde hay cursos libres de liderazgo, de coaching, de cocinar, de lo que quiera hacer, pero comience a hacerlo. No espere a mañana, no procrastine, no deje para mañana lo que puede comenzar a hacer hoy. Adicionalmente, en estas épocas tenemos tiempo, estamos en nuestras casas, estamos dedicados a otras cosas, estamos protegiendo nuestra salud mental. Y una de las formas más efectivas de proteger la salud mental es estar en acción, no sentarnos a pensar en cosas, en tragedias. Tenemos que destragedizar todo esto. Yo les invito a que lo destragedicemos. A todos los que tenemos una fe en Dios, les exhorto y les invito a que oremos por las personas que están contagiadas, oremos por las personas que no tienen cómo resolver su situación. Y si nosotros podemos ayudarles, démosles de alguna manera alguna vía de escape con esto. Llamemos a las personas que no llamamos, estemos pendientes de los demás. Eso nos va a mantener en acción. Por ahora, quiero cerrar con esta frase y es que nunca es tarde para hacer lo que pudo haber sido. Nunca es tarde para que usted sea lo que pudo haber sido antes. Usted puede lograrlo.
Todos lo hemos logrado. Recordemos de dónde venimos. Miremos nuestra historia. Tracemos nuevamente esa línea de tiempo. Encontremos esos puntos de inflexión y creo que hoy todos somos unos ganadores. Todos estamos ganándole el tiempo a la vida. Estamos aprovechando cada minuto, cada segundo para poder generar espacios de bienestar para los demás. Mis amigos, muchas gracias por la sesión de hoy. Gracias a quienes se conectaron. A los que no están conectados, pues espero que les repliquen el tema. Y mañana nos vamos a ver con un tema muy, muy atractivo que se tiene que ver con la adaptabilidad del líder. Es decir, cómo el líder se debe adaptar a las circunstancias en estos momentos de crisis. Les deseo una feliz noche. Gracias por su compañía. Dios les bendiga y nos vemos mañana. Que pasen una feliz noche. Gracias.